su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a todos ustedes que están mirando u oyendo en esta hora esta programación. Cuánto nos alegra que Dios nos haya dado la oportunidad este día de venir aquí para desarrollar otro estudio de la lección de la escuela sabática. Así que bienvenido y bienvenida. Mientras va manejando un automóvil, a lo mejor para su trabajo, o mientras va trabajando precisamente en él, o está en casita, mire, que Dios le bendiga. Hoy, con Mayrita Dimas, continúo en este desarrollo de la lección de este tema tan interesante como es el de la mente de Enoc. Así que Mayrita, buenos días otra vez. Buenos días, pastor. Aquí estamos de nuevo para seguir aprendiendo de nuestro Dios, para seguir hablando de este tema, como dijo el pastor, tan interesante de la mente de Enoc. Así que saludamos a todos ustedes y es una alegría que puedan hacer de este programa su programa, ese programa donde ustedes saben que para tener una buena mente, este es el canal apropiado. Amén. Ya sea radio, televisión o ahí en su teléfono inteligente, cualquier medio donde usted nos vea. Todos queremos tener esa mente que Dios desea, así que este es el mejor lugar donde usted pueda cultivar esa mente para Amén. Nuestro Dios. Así Exacto. Que les invitamos a que vayamos de rodillas, vamos a hablar con nuestro Dios para dar inicio en este nuevo día. Querido Señor, Amén. Tu morada que es en la altura de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Sí, estamos tan agradecidos una vez más porque en este nuevo día tú nos permites presentarnos ante tu pueblo, ante aquellos que buscan el tener tu mente, aquellos que desean parecerse a ti. Señor, estamos en esta mañana, en este día, para suplicar que nos ayudes a poder compartir lo que tú tienes para cada uno de ellos, a nosotros, y que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a que podamos comprender qué es lo que tú quieres para que tus hijos se preparen para ese gran día, para ese gran encuentro contigo. Y para eso sin duda necesitamos tener una mente limpia, una mente que sea tan parecida a ti, pues tú vienes a buscar a aquellos que se parezcan a ti. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos cuán importante es tener la mente, la manera de pensar solamente en aquellas cosas que son saludables, en aquellas cosas que son del Señor. Y nosotros mirábamos que Pablo decía, tengan ustedes la forma de pensar de Jesús. Y Enoc, pues, fue un imitador tanto de Cristo que llegó a tener esa mente. Y nosotros vimos cuán importante es entonces que nosotros le rindamos a Jesús nuestra mente. ¿Por qué debemos rendirle a Jesús nuestra mente? Porque hay en la mente muchas cosas que no tienen que estar allí. Porque hay en la mente muchas cosas que deben ser eliminadas. ¿Cuáles serían, Mayrita? Esas acciones o actitudes mentales que deben ser eliminadas de nuestra vida. Vamos a buscarlo ahí en Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Y nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
pues todas estas cosas nosotros debemos eliminarlas de nuestra mente. Es una lista grande, pastor. Sí, exacto. Son muchas cosas las que nosotros necesitamos trabajar y nosotros necesitamos pedir la ayuda de nuestro Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos enseñe, que podamos hacernos un autoexamen y ver qué de esta lista tenemos nosotros, cuáles de estas cosas necesitamos abandonar y así nosotros poder tener la mente que Dios quiere. Y el título de hoy era ningún atributo carnal, así que nosotros queremos que las cosas no se atribuyan a nosotros, necesitamos abandonar todas estas cosas, cambiar todas estas malos hábitos, malas prácticas, y aquí la lista es grande y si nosotros detalláramos cada una, pues aquí se sacan muchas cosas y cada quien sabe en qué cosas necesita mejorar. Dice que estas son cosas que la carne manifiesta. La carne, mis hermanos, la carne busca manifestarse de diferentes maneras. Y aquí se han leído algunas de las formas como la carne se manifiesta. Mira, mi hermano, en la vida de un cristiano, bien se puede uno dar cuenta si se manifiesta allí las cosas del espíritu o las cosas de la carne. Pero de una cosa sí estamos seguros, que cuando el Espíritu Santo no mora con nosotros, la carne, hermanos, va a sacar de una manera notoria su manera de gobernar la vida del cristiano. Y aquí entonces puede ser de que empecemos a andar en estos caminos de las perversiones sexuales, en estos caminos de la inmundicia, de la hechicería, de la idolatría, de los pleitos, de las enemistades, de los celos. Hermanos, miren, hay que meditar. Yo no sé si en esta hora estaré escuchando un hermano o hermana que está cometiendo adulterio, que le está siendo infiel al esposo o a la esposa. Hermano, hermana, esa es una manifestación de la carne, esa no es del espíritu. Y esas cosas se fraguaron en la mente. Esos son atributos carnales que tienen que ser eliminados de allí. Valdría la pena que ahora reflexione y diga, ¿por qué yo le he fallado a mi esposa? ¿Por qué yo le he fallado a mi esposo? ¿Qué di cabida en la mente? ¿Qué es lo que hay en la mente siempre de querer serle infiel? Un atributo carnal que está allí sembrado en la mente y que necesita ser eliminado. Y es una manifestación de la carne. Bueno, fornicación. Esta palabra fornicación viene de una palabra griega que se llama porneia, y porneia es todo lo que tiene que ver, hermanos, con las cosas sexuales ilícitas. Ahí entra la pornografía. Así que este es un momento para pensar, ¿qué estoy manifestando en mi vida? Yo soy de las personas que constantemente estoy buscando en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, cosas que tienen que ver con sexo. ¿Para qué yo estoy usando las redes sociales, el teléfono? ¿Para andármele insinuando a una mujer o a un hombre que no me corresponde? Ahí entra, hermanos, la porneia, ahí está la fornicación. Y este es el momento para pensar, hermanos, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿De dónde esto está viniendo? Está viniendo de la mente, mi hermano. Y este es el momento para pensar si hay mucha inmundicia en mí, tanto en la manera de hablar como en la manera de pensar. Bueno, aquí menciona la lascivia. Si ustedes notan, hermanos, las primeras 4 cosas tienen que ver con sexo. La lascivia. Ese desenfreno sexual que ocurre aún en los esposos. Cuando yo entro a este tema, hermanos, y medito en él, digo, qué barbaridad. ¿De
¿De dónde vienen esos desenfrenos sexuales aún entre esposos? Hablaba con un hermano un día y me dice, bueno, pastor, dice, yo cuando tengo mis relaciones íntimas, dice, yo procuro no ser tan erótico. Es que no debe ser ni erótico, hermano. Tiene que ser fruto del amor. Y cuando hay fruto del amor, no hay perversidad en la mente. Tratamos a la esposa como algo santo. Y no buscamos desenfrenarnos, darle gusto. Yo me he detenido aquí, hermanos, porque la lección tiene uno que llevarla a la aplicación. ¿No es cierto, Mayrita? Así es. Sí, la lista es grande, pero Sí. hay que meditar porque esta lista no está ocurriendo con la gente del mundo. Está ocurriendo aún con el pueblo de Dios. Así es. Entonces, nosotros encontramos que todo esto viene de la mente, hermanos. Así que, lascivia. Y luego dice Pablo, idolatría. Un montón de hermanos idólatras que hay ahora y que cuando uno evalúa dice que cuáles son las idolatrías que yo tengo, hermanos, hay muchas. Nosotros idolatramos los deportes, idolatramos la música, idolatramos las modas y tantas cosas, hermanos, que uno prefiere y que le dedica más tiempo que a Dios. Cuando hay algo que tú le dedicas más tiempo que a Dios y que desplaza a Dios de tu vida, eso se convirtió ya en un ídolo para ti, mi hermano. Y vas a ver que hay muchos ídolos que hay ahí en tu mente. Cosas que tú le das cabida. Bueno, y luego menciona las hechicerías. Hermanos, ahí andan hermanos diciendo, te han hecho una limpia. Perdón, te han hecho un mal, deberías decir que te hagan una limpia. Estás considerando eso porque cree todavía en esas cosas, en las brujerías, de que una brujería sale con otra brujería. Hermanos que andan en esas cosas, en hechicerías. Y luego habla de las enemistades. ¿Cuánto hermano anda peleado en la iglesia, Mayrita? Jóvenes que no se hablan con otro joven. Jóvenes que tienen algo en su corazón y es un odio terrible. Y bueno, hasta abandonan la iglesia. Y no quieren estar ahí más. ¿Por qué? Porque tienen eso en su corazón contra otro joven. Y no digamos adultos. Hermanos adultos que deciden, no, yo no voy más allí. Sí. Cuando uno va a visitar a los hermanos como pastores, ¿y por qué no va a la iglesia, hermana o hermana? Ahí le sacan la lista de que fulanita, que fulanito dijo algo o le hizo una mala mirada y a mí nadie me... Hermanos, qué tremendo. Triste. Pleitos, hermanos. Son cosas de la carne, son cosas que están aquí en la mente. Hay que eliminar esas cosas de allí, mi hermano. Y por eso es que ayer decíamos, tened esta mente, decía la lección, tened esta mente, decía, en vosotros, ¿cuál mente? La manera de pensar de Jesús, que era una manera distinta. Y eso fue lo que no obtuvo. Y sigue diciendo aquí, aparte de los pleitos, las enemistades, los celos. Tanta mujer celosa que hay ahora y hombre celoso también. Cuando uno va a visitar hogares, uno encuentra que muchos de los problemas que se están dando ahí es por celos. Hay celos enfermizos, hermanos. Hay actitudes de hombres que provocan a celos a la mujer y de igualmente mujeres que provocan a celos al hombre. Pero esos celos, hermanos, son producto de una cosita que tenemos, que se llama envidia. Y la envidia es la que provoca los celos. Y él luego la pone, más adelante dice, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Bueno, dice que los que hacen estas cosas finalmente, dice, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, hermanos, ya no les sigo ya punto por punto, porque ya hablé bastante, pero el punto es, hermanos, de que nos va eso a desechar del cielo, hermanos. No vamos a heredar el reino de la gloria con estas cosas. Y por eso es que la lección dice, ningún atributo carnal. Es decir, estas son las cosas que tienen que ser eliminadas de la mente. Y por eso era importante que ayer hiciéramos la decisión de entregarle la mente a Dios. Amén. Y miren, vamos a entrar a lo que dice el espíritu de profecía, porque aquí el Señor nos habla y dice que hay muchas cositas que se tienen que tomar en cuenta para que sean eliminadas de nuestra mente todas estas manifestaciones carnales que hemos leído. Así que, ¿qué le parece a Mayrita si lee para nosotros? Dice aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 393. Muéstrense cuál es el fruto de la conversación, la evidencia de que hombres y mujeres aman a Dios. Muéstrenle que la verdadera conversión es un cambio del corazón, de pensamientos y propósitos. Han de renunciar a las malas costumbres, han de desechar los pecados de la maledicencia, los celos, la desobediencia,
deben sostener una guerra contra toda característica mala. Por eso que le pregunté yo ayer que cuál era el campo de batalla más terrible Sí, del cristiano y usted dijo que la mente. la mente. Aquí está, una guerra, dice. Aquí tenemos nosotros que constantemente estar peleando, estar a la defensiva, necesitamos no dormir, tenemos que estar en guardia para que nosotros entonces no tengamos estos atributos carnales, porque es algo terrible que nosotros podamos manifestar estas cosas y a veces quizás en algunas ocasiones hemos hecho alguna de estas cosas que mencionábamos aquí en Gálatas, que son estos frutos que nosotros, bueno, estas cosas malas que tenemos, que evidencian, dice que hombres y mujeres, nosotros no amamos a Dios. Aquí lo contrario de lo que está diciendo, nosotros necesitamos tener esos pensamientos positivos, necesitamos cambiar, renunciar a las malas costumbres. Muchas veces son malas costumbres que traemos. A veces decimos, no, es que yo así soy, o el hombre que es machista, o que dice, no, es que así me criaron, así me formé. Malas costumbres que nosotros traemos, malos hábitos, a veces de culturas, y nosotros tenemos que romper con muchas cosas y tenemos que cambiar nuestra forma y tener esos atributos que Dios desea. Pero sabe, Mayrita, que esos cambios de los que usted está hablando solo se pueden obtener orando. Amén. Solo se pueden obtener de rodillas, Estudiando. ayunando. Amén. Y el don de profecía habla de eso, ¿verdad? Sí. En la siguiente nota. Y hay un pedacito, pastor, que encontré aquí que me gustó, que no está ahí en la lección, pero me gustaría compartirlo. Está en la Review Herald, 4 de enero de 1881, siempre hablando de que estamos hablando en general, ¿verdad? De la Exacto. mente. Decía aquí, la razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero. Tremendo. Y hablando aquí con lo que usted estaba mencionando, la oración, el estudio, ¿por qué nosotros entonces tenemos estos atributos carnales y no la mente que Dios desea? Porque no hemos hecho, dice aquí, de la palabra de Dios nuestro consejero. Necesitamos buscar a Dios. Y aquí vamos a... Claro, por eso yo te animo, hermano y hermana, que trates de estudiar, hermano, todos los días. Mira, aliméntate. Yo le pongo un ejemplo a los hermanos. Casi siempre que visito a un hermano le pongo ese ejemplo. Yo le digo así, ok, hermano, le digo, míreme este brazo aquí. Imagínese usted que esta es la planta de la vid. Y por aquí le digo yo, sube savia, suben nutrientes. Imagínese, le digo yo, ahora lo que Cristo dice, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Si ustedes, dice, se conectan aquí, toda la savia y los nutrientes que recorren acá se van a pasar a ustedes. Y entonces, dice, van a llevar, no fruto, mucho fruto. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo nosotros los cristianos podemos desechar esos frutos de la carne, de los que hemos leído, y poder llevar el mucho fruto que Cristo habla, que son los frutos del Espíritu. Pero solo se consigue conectados con Él. Es decir, dedicando tiempo, como dice Mayrita en esa cita, a la palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar a lo que dice aquí el don de profecía en el folleto, a lo que tiene que ver, hermanos, con el ayuno y la oración también. Porque miren, hermanos, el idólatra, el que anda en pornografía, el adúltero, el que anda en pleitos, el que anda en tantas suciedades, no va jamás a obtener victoria si no es de rodillas. Así que escuchemos lo que el don profético nos dice Sí. al respecto. Esto está en Review Herald, 5 de junio de 1894. Dice, es posible manifestar un celo aparente en el servicio de Dios, ofrecer oraciones y observar ayunos, y sin embargo no ser reconocidos por el Señor. Cuando nuestras oraciones son ofrecidas con confianza propia, cuando fracasamos en velar y armonizar nuestras acciones con nuestras oraciones, no somos contados como adoradores a la vista del cielo. Tremendo. En otras palabras, si bien es cierto la cita está escrita para decir pues que nada sirve todo eso cuando no entregamos la mente a Cristo,
no significa por esto de que no sirva eso, sino que él lo hace como a manera de contraste, en el sentido de que cuando no se le entrega la mente a Jesús, aún las oraciones, aún los ayunos, puede ser, dice, que no sean reconocidos por el Señor. ¿Por qué? Porque son oraciones o ayunos ofrecidos con confianza propia. ¿Por qué? Porque no hemos hecho que las acciones armonicen con esas oraciones. Así es. Estamos hablando aquí, hermanos, de que estas son de las cosas por las cuales también debemos orar y considerar en los ayunos. Señor, ayúdame para que todas las acciones y los pensamientos míos armonicen con esto que estoy haciendo Así es. de ayunar y orar. Pastor, antes que usted pase, yo he conocido personas que hasta cierto punto se jactan. O que ayuno tantas veces a la Como semana. fariseo. Sí, o que oro mucho. Pero cuando usted mira la vida de ellos, andan en pleitos, andan enojados con otros, no quieren ir a la iglesia. Bueno, es los frutos que ellos aquí dan, es los frutos de la carne, porque quizás tienen esa confianza propia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que todo lo que hagamos sea porque de verdad nos mueve el amor a Dios. Amén. Y a consagrarnos a Él. Bueno, voy a leer la que sigue. Dice, estamos destituidos de la fe. Ahí nos habíamos quedado, sí, ¿verdad? Sí. Estamos destituidos de la fe que obra por el amor y purifica el alma, porque la fe genuina llevará al poseedor a mortificar los hechos de la carne, crucificar el egoísmo, el amor propio, la impaciencia y la justicia propia. Aquí nosotros vemos que la fe genuina es esta, la que hace que someta a Dios todas estas listas de cosas, o esta lista de cosas que hemos leído, porque eso lo hace uno por egoísta, por amor propio, por impaciencia y por justicia propia. Y qué interesante, dice, estamos destituidos de la fe que obra por el amor y purifica el alma. ¿Por qué? Porque no es una fe genuina cuando nosotros, como dijo usted, ayunamos, oramos y seguimos haciendo las cosas. No seguimos con los pensamientos sucios. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que todo tiene que armonizar. Todo. Y yo no estoy aquí tampoco diciendo de que pues entonces no ayunes, entonces no ores. Y no está diciendo el Espíritu de Profecía esto para que no ayunemos ni oremos, sino que está diciendo esto para que nosotros seamos consecuentes y que armonice todo lo que pensamos y hacemos con los ayunos y oraciones que elevamos. ¿Qué sigue diciendo? Los que sigan verdaderamente a Cristo deben aprender diariamente lecciones de mansedumbre y humildad de corazón, para que puedan hablar con cautela, manifestar cortesía y amabilidad, tener corazones tiernos y traer simpatía y luz del sol al hogar. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Todo lo que necesitamos nosotros, cómo actuar. Sigue diciendo, toda contienda, toda discusión, todo maltrato con la lengua o con el puño de la iniquidad debe ser deshecho, debe someter la voluntad despótica y debe cultivarse la gentileza y una disposición a ser fácilmente requeridos. Tremendo. En la Región General del 5 de junio de 1894. Pero cómo el Espíritu de Profecía, si usted ve, vuelve a dar la lista. Sí. Toda contienda, dice, toda discusión, todo maltrato con la lengua o con el puño de la iniquidad debe ser desechado. Porque todas esas cosas provienen de una mente carnal. Así es. Y la otra dice, en nuestras instituciones de aprendizaje ha de ejercerse una influencia que contrarreste la influencia del mundo y que no aliente la indulgencia del apetito dando egoísta gratificación a los sentidos, el orgullo, la ambición, el amor al vestido y a la exhibición, el amor a la alabanza y a los halagos, la contienda por altas remuneraciones y honores como recompensa por un buen rendimiento escolar. Todo esto ha de ser desanimado en nuestras escuelas. ¿Qué le parece, Mayrita?
Como nosotros a veces hacemos todo por qué vamos a recibir, qué vamos a recompensas tener, y pues ahí alimenta el ego, Sí. ahí alimenta a nosotros el que somos mejores que cualquier otro, y no lo hacemos, no hacemos las cosas por ser de beneficio a otros, no las hacemos por ayudar, sino que qué vamos a recibir, qué es lo que nosotros vamos a tener, y pues esas cosas no son las que deberían albergar en nuestras instituciones. Y nosotros en aquellos tiempos, ella animaba a que las instituciones fueran así, de no tener estos atributos, no andar alimentando el ego con dando recompensas y cosas, porque si no la gente tiene esa costumbre que hace algo para ver qué recibe a cambio, y nosotros necesitamos quitar todas esas cosas, que todo lo que reine sea el amor, que podamos hacer todo de una manera desinteresada. Hermanos, aquí nosotros encontramos que pues tiene que haber un cambio de mente, la verdad, porque nosotros nos han enseñado así. Mire, nosotros, por ejemplo, usted se recuerda, cuando andábamos allá en los clubes de conquistadores, andábamos detrás de un trofeo. Así es. Y allá iban los clubes haciendo competencia entre uno y el otro por ganar un trofeo. Y yo no sé si usted se acuerda cuando se hacían aquellas competencias de la matutina, Sí. donde ponían a los niños a participar, y como el niño que ganaba, esa era una algarabía la que se hacía porque ganó el trofeo, pero el niño que perdió, ¿cómo terminaba ese niño? Llorando. Y era una decepción, y todos se le venían encima, y bueno, A reclamarle y los directores. a veces hasta los padres le Los reclamaban, padres. no, que por ti perdimos. Aquí la sierva de Dios dice, ese tipo de cosas, dice, hay que desalentarlas, dice, eso no Sí. está bien, porque eso lo que hace, dice, es contender por remuneraciones y honores que recompensan el buen rendimiento escolar. Y está hablando de los colegios, pero es un principio que se aplica Así en todas es. partes. Nada tiene que andarse haciendo, hermanos, por andar llevando honores, por andarse llevando recompensas. Todo lo que uno hace, hermanos, tiene que ser para glorificar el nombre de Dios, Así y no es. por esperar a que me pongan en una tarima y que me aplaudan o que me den un trofeo o que me den honores. Esas cosas no ayudan. Eso lo único que hace es aumentarme el ego. Eso, hermanos, dice la sierva del Señor, debe ser desanimado de las escuelas. Dice, no hay que hacer eso. Y si debe ser desanimado de las escuelas, hay que desanimarlos de esos clubes también. Así Yo anduve es. en esos clubes y yo sé cómo funciona eso y sé cómo, bueno, hay mucho, es otro tema, pero son de las Así cosas, es. hermanos, que tienen que ver con la carne, Cosas egoístas. tienen que ver Así con, es. con el ego de uno. Y aquí la sierva del Señor dice, eso, dice, tiene que desarraigarse, porque todo eso tiene que ver con atributos carnales que en nada ayudan Así a es. reflejar el carácter de Jesús. Bueno, ¿cuáles serían los hábitos que prevalecen más hoy en estos días, Cielito? Vamos Perdón, a- Mayrita. También quisiera ser cielito. Exacto. Bueno, aquí vamos a leer Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Y nos dice, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan a los corazones de los simples. Pues esos falsos maestros, ¿verdad? Esos hombres que hablan y dicen cosas que no deberían, que simplemente se paran ante personas a decir, a hablar, a manipular hasta cierto punto la voluntad de las personas, y hacen cosas que no deben. Y aquí el apóstol está hablando y advirtiendo con respecto a estas personas. Si usted ve, estas personas tienen una característica, y es que ellos se gratifican a sí mismos. Sí. Pues dice que No no sirven. sirven al Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Así es. Y utilizan, dice, la lisonja y todas esas palabras vanas para engañar a los ingenuos. Ujú. Pero en sí, ellos lo que andan buscando es la gratificación propia. Entonces, los hábitos que prevalecen hoy son esos, los que tienen que ver con la gratificación propia, lo que tiene que ver con el interés de uno, el hacer las cosas por ver qué se gana en eso, qué voy a sacar. Y no, hermanos, esas cosas son las que también vienen a raíz de los pensamientos que albergamos. Pero no deberíamos ser de este tipo de hombres Así es. que se gratifican a sí mismos. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía, porque en esta gratificación propia entran algunas cosas específicas. Ujú. Aquí nos dice en Signs of the Time, 18 de agosto de 1881, los
Entretenimientos frívolos, el orgullo del vestido, la indulgencia del apetito, endurece el corazón y embota la conciencia de manera que la verdad no es oída. El deber es una palabra menospreciada, las cosas de valor infinito son estimadas livianamente hasta que el corazón pierde todo deseo de sacrificarse por aquel que ha dado todo por el hombre. Pero en el tiempo de la siega, los tales deberán recoger la cosecha sembrada. Como aquí el mensaje se ve afectado por estos hombres, por estas personas que solo quieren aprovecharse de la ingenuidad de las personas, que aquella gente que con sinceridad busca al Señor. Y aquí todo esto, pues la verdad se ve afectada por esta clase de personas, y nosotros tenemos que rogar a nuestro Dios que nos ayude a que podamos tener ese entendimiento, que podamos ver que las personas con qué atributos vienen, si son de la carne o tienen los frutos del Espíritu. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir, porque hay de todo y lamentablemente la obra del Señor se ve afectada. Hay mucha gente que no quiere saber nada de religión, no quiere ir a una iglesia porque hay muchos hombres que abusan. Exacto. Y que no buscan el bien de las personas, no buscan el que se preparen para ir al cielo, sino que únicamente ellos satisfacer sus deseos. Sí, andan buscando, como dicen, llenar su propio vientre. Me recuerdo una vez, estaba haciendo unas visitas, andaba tocando puertas, buscando estudios bíblicos, y me encontré con una hermana de una iglesia, y le dije que pues le hablé de la santa ley de Dios, le hablé por supuesto, le hablé primero de Cristo como nuestro Salvador, y como Él dice que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. Y entonces le empecé a leer los mandamientos para que ella supiera de qué mandamientos hablaba Jesús. Y ahí entró el asunto de, cuando llegamos al mandamiento, no cometerás adulterio. Y le dije que ese mandamiento y el otro de no fornicar, pues entran en esa categoría de ser impuros. Y entonces, por ejemplo, le digo, cuando una persona no está casada, le dije, está en fornicación y está viviendo con la pareja sin casarse, están en fornicación. Y eso es pecado. Y la Biblia dice que fornicarios y adúlteros no van a ir al cielo. Y me dijo, ¿cómo dice? Yo no estoy casada, me dice. Y eso me preocupa. Y voy a una iglesia. Y mi pastor me bautizó. Y él no me dijo que yo no voy a ir al cielo por estar como estoy. Así que yo tengo ya años de estar ahí. Para mí, Cristo me salvó y yo, dice, con Cristo estoy esperándolo porque yo me voy a ir al cielo. Pero hermana, le digo, la palabra de Dios dice que no, usted no va a ir al cielo. Usted está en fornicación. Entonces me dice, pero ¿cómo mi pastor me pudo haber entonces bautizado? Porque él, es más, me dijo que estaba lista para bautizarme. Ahí entra el asunto de esos hombres que dice Pablo, que son hombres que solo buscan gratificarse a sí mismos, que son hombres que solo buscan llenar sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los ingenuos. Hay mucho pastor que por llenar su propio vientre, por ir detrás del dinero que esa persona le va a dar, ha llenado su iglesia de un montón de personas que están en adulterio, que están en fornicación, y ahí los tienen diciéndoles que van a ir al cielo, y esa gente está entregando dinero y dinero, y ese pastor sigue con ese mensaje falso a la gente, diciéndoselo porque él va buscando llenar su propio vientre, es decir, gratificarse a sí mismo. Pero hermanos, la sierva del Señor ha dicho que todos esos entretenimientos frívolos, y los entretenimientos frívolos, ahí entra, Mayrita, es andar siguiendo meter uno a los estadios, andar siguiendo meter uno a los bailes, andar yendo a esos lugares así, donde, pues, lugares de entretenimiento que son no adecuados para nosotros los cristianos. Entretenimientos frívolos, dice el orgullo, el orgullo del vestido, la indulgencia del apetito, todas esas cosas, como decía usted, impiden que la verdad sea aceptada, y eso, hermanos, uno lo hace porque andan esas gratificaciones propias. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, hoy. Que Dios nos ayude para que, evaluándonos, hoy le digamos a Jesús, Señor, ya no quiero seguir así. Yo no quiero seguir siendo así con esta mente carnal que da como fruto todo esto que hoy hemos tratado.
Hoy rindo mi mente a ti, Señor, Amén. porque yo quiero que en mi mente solo haya cabida para que allí se den los frutos, pero del Espíritu, no de estos de la carne. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos la ayuda del Señor? Para que de verdad seamos cristianos, preparados para ir al cielo, como Enoc un día lo fue. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, una vez más, has venido, Señor, a tocar, como decimos, el meollo del asunto. Porque has venido, Padre, a decirnos dónde está realmente la tragedia, el fracaso de nosotros los cristianos. Y es sencillamente porque en la mente hemos dado cabida a unas manifestaciones carnales que han traído grandes problemas a nivel de familia, a nivel de esposos, a nivel de miembros de iglesia, a nivel, Señor, personal, espiritual. Y hemos visto, Señor, realmente que esto es una desgracia. Esto verdaderamente no nos hace candidatos para ir al cielo. Pero gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno que nos haces ver las cosas para que entendamos. Y hoy te pedimos primeramente perdón por haber dado cabida en la mente a toda esta basura, a toda esta lista que nos descalifica del reino de Dios. Perdónanos, Señor, por haber permitido llenar la mente con todo esto. Y hoy pedimos para que en el nombre de Cristo sea sacada de nuestra mente toda esta lista de cosas, Amén. todo lo que, Señor, impide la bendición. Hoy te la entregamos una vez más la mente para que deposites allí solo los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y te pedimos que de ahora en adelante, Señor, seamos consecuentes, que los ayunos y las oraciones que le demos estén en armonía con pensamientos elevados, con pensamientos puros. Y si no fueran puros, pues que en ese ayuno y oración lo primero que pidamos sea por la pureza, Señor, de nuestra mente. Amén. Así, Padre, hoy nos rendimos a ti y te rogamos para que no se aflore más en nuestra vida manifestaciones carnales, gratificaciones propias, todo aquello, Señor, que es el producto de una mente enferma. En el nombre de Cristo, hoy lo ponemos a tus pies y nos rendimos a ti. Amén. Te rogamos que nos des la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.